Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras de anillos estables del tipo antes descrito y puede considerarse derivados del benceno de acuerdo con tres procesos básicos. El primero es por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. El segundo, por la unión de dos o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Y el tercero, por condensación de los anillos del benceno. Propiedades físicas de los aromáticos. Los compuestos aromáticos, como todas las sustancias, se encuentran en estado sólido y en estado líquido. La serie aromática se caracteriza por una gran estabilidad debido a las múltiples formas resonantes que presenta. Muestra muy baja reactividad a las reacciones de adición. Es un líquido menos denso que el agua y poco soluble en ella. Es soluble en éter, nafta y acetona. También se disuelve en alcohol y en la mayoría de solventes orgánicos. Disuelve al yodo y las grasas. Propiedades químicas. El benceno actúa como nucleófilo, atacando a un número importante y variado de electrófilos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos insaturados de un tipo especial. Originalmente recibieron el nombre de aromáticos debido al aroma que algunos poseen. Sin embargo, no todos son odoríferos y muchos compuestos fragantes no son de tipo aromático. Uno de los compuestos más simples y que se conoció primero con la estructura característica de los compuestos aromáticos fue el hidrocarburo de benceno. Por ello se dice que son hidrocarburos derivados del benceno. Se comporta como un compuesto de carácter insaturado. No decolora el agua de bromo, no decolora el permanganato de potasio, puede manifestar insaturación y en casos especiales es posible que se lleve a cabo reacciones de adición. Reacciones químicas. El benceno es uno de los compuestos más representativos de los aromáticos y también de los compuestos derivados del benceno. Las reacciones del benceno de los hidrocarburos aromáticos se conocen como reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque uno de sus hidrógenos que se encuentran en la esquina del benceno va a ser sustituido por otro átomo o por otro grupo de átomos. Por eso se llama reacción de sustitución. Vamos a hablar de tres tipos de reacciones. La primera es reacción de halogenación. La segunda, reacción de nitración. Y la tercera, alquilación de Friedel y Karp. Como los hidrocarburos aromáticos son difíciles de reaccionar por la estabilidad que poseen los anillos del benceno, en todas estas reacciones siempre va a necesitar catalizadores. Recordemos que los catalizadores son los que ayudan a realizar la reacción, bien sea porque aportan energía o bajan la energía de la reacción. La primera reacción de halogenación, como su nombre lo indica, es una reacción con halógenos. Es cuando el benceno reacciona con un halógeno. ¿Pero qué es un halógeno? Son elementos del grupo 7 de la tabla periódica, integrados por el flúor, cloro, bromo, yodo y el muy raro el astato. Como podemos ver en esta imagen, siempre hay un hidrógeno, aunque no se vea, siempre está ahí. Este es el que se va a utilizar para el intercambio. En este caso se intercambia uno de los cloros por el hidrógeno. El hidrógeno sale y se une con el otro cloro que quedó. Para hacer el resultado se dibuja nuevamente el benceno y en lugar de colocar hidrógeno, el hidrógeno anterior, se coloca el cloro que ingresó y el hidrógeno que sale se une con el otro cloro que teníamos. El resultado, como lo indica la imagen, será clorobenceno y ácido clorhídrico. El catalizador en este caso fue el hierro. La segunda reacción, la de nitración, tenemos el ácido nítrico. En este caso, y para que se entienda un poco más la reacción, la H de hidrógeno se une con una O de oxígeno. Nos queda OH. El oxígeno tiene 3.
y la N de nitrógeno se va con los otros dos oxígenos que quedaban y nos queda NO2, como lo muestra la imagen. El catalizador para esta reacción es el ácido sulfúrico, que se puede representar como H+ cuando se representa un ácido. En este caso, el grupo nitro va a ingresar al anillo. El grupo nitro es el NO2. ¿Cómo lo va a hacer? Sustituyendo al hidrógeno. Recordemos que aunque no pongamos ahí, siempre va a haber un hidrógeno. La H del hidrógeno va a ser sustituida por el grupo nitro y la H que sale se unirá con HO. Como resultado de esta unión obtuvimos agua y como resultado final el nombre de este compuesto, como pertenecen al grupo nitro, el resultado será nitrobenceno. Tercera reacción, alquilación de Friedel y Karpf. Cuando hablamos de la alquilación debemos tener en cuenta que la alquilación es la introducción de un grupo alquino. Los grupos alquinos se representan con la letra R. ¿Qué es un grupo alquino? Todo lo que tenga que ver con una cadena de carbono. Todas las cadenas de carbono se conocen como grupo alquino. Esa reacción se llama alquinación. Esta alquinación va a ir acompañada de un halógeno. Los halógenos se representan con la letra X. Entonces quedaría CH3, CH2, CH2 y el boro, así como lo muestra la imagen. Esta reacción también será sustituida. Recordemos que anteriormente hablamos de que hay un hidrógeno que aunque no esté puesto se encuentra ahí. Este hidrógeno puede estar en cualquier posición. Entonces, para empezar la sustitución en este ejemplo, el grupo alquil, la cadena de carbono, sacará al hidrógeno de su posición y el hidrógeno se va a unir con el bromo, en este caso. Entonces se dibuja el anillo del benceno y se empieza a colocar la cadena del equil, desde donde se desprendió el bromo. Y se coloca también en la posición de donde se sacó el hidrógeno. No se puede colocar en otro lugar, debe ser de donde salió el hidrógeno inicialmente. Al unirse el hidrógeno y el bromo, su nombre y resultado será ácido bromhídrico. La cadena de carbonos se llamará propil porque tiene 3 carbonos y la rama del anillo benceno. Estas entonces serían las 3 reacciones principales del benceno, pero el resultado que dio cada uno son ahora derivados del benceno, los cuales también pueden sufrir reacciones y pueden ser las mismas reacciones antes vistas. Reacciones de los derivados del benceno. Las reacciones de los derivados del benceno son las mismas reacciones del benceno inicial, solo que se obtendrán unos pequeños ajustes. Se obtendrán reacciones como la alquilación, halogenación y nitración. ¿Cuáles son las diferencias? Resulta que en este caso del benceno, cuando se encontraba solito, el segundo grupo que iba a ingresar podía entrar en cualquier esquina, no importaba la posición del hidrógeno al que iba a reemplazar. Pero en este caso, como se trata de un derivado del benceno, es decir, un anillo que ya tiene un grupo sustituyente, en este caso el lugar donde va a ingresar el segundo grupo depende de lo que me indique el grupo que ya se encuentra en el derivado del benceno. Por eso, en este caso, a este compuesto se le conoce como nombre de director u orientador. Es el que se va a encargar de orientar la reacción. Antes de continuar, recordemos que hay 2 tipos de orientadores. Orientador 1, conocido como orto, se representa con una O. También está el orientador para, que se representa con una P. Está compuesto por NH2, que es un grupo amino, o R, la R que es una cadena de carbono, o H, también está R, que son los carbonos, X, que son los halógenos. La posición de estos dos orientadores son: para el orto es 1,2, la posición para es 1,4. El orientador 2 se llama meta, que se representa con una M. Está compuesto por NO2,
que es el grupo nitro, CN, que es el grupo ciano, y COOH, que es carboxi. La posición M se representa con 1,3. Para empezar la sustitución del hidrógeno, el hidrógeno que no se ve pero ahí está, ubicamos a qué grupo pertenece el compuesto. Por ejemplo, NO2 pertenece al grupo M y el grupo M su número es 1,3. Esto indica que en la posición 1 está el compuesto NO2, pero en la posición 3 irá la sustitución, la cual se hará, en este caso, como lo muestra la imagen, con el bromo. Se sale el hidrógeno de su puesto y entra uno de los bromos que hay, y el otro bromo se une con el hidrógeno. Para el resultado se dibuja el benceno y se ubica a la posición anteriormente mencionada, en la posición 1,3, y se nombra ácido bromídrico. Otro ejemplo, supongamos que haremos una nitración. Recuerden que la nitración se hace con ácido nítrico HNO. Tengo este compuesto y es el carboxibenceno, COOH. En este caso también se hace la separación como anteriormente lo vimos en las reacciones del benceno. La H de hidrógeno se separa con una O de oxígeno y las otras O del oxígeno que quedan se van con el nitrógeno. En este ejercicio ubicamos de igual manera dónde se encuentra el carboxí, a qué grupo pertenece, y vemos que pertenece al grupo M, al grupo meta, y su posición es 1,3, o sea que también nos va a mandar a la posición número 3. Entonces el grupo NO2 va a sacar la H de hidrógeno que se encuentra en la posición 3 y la H de hidrógeno que fue sacada se une a la HO para formar agua, como ocurrió en el ejemplo pasado. Se dibuja entonces el anillo de benceno, el grupo carboxí, el cual es el director, sigue en su posición y se ubicó al grupo NO2, el grupo nitro, a la posición número 3, que es la posición meta. Luego se ubica el H2O formado. Otro ejemplo, utilizaremos el hidróxido de benceno, OH, para ubicar el OH y revisar a qué grupo director pertenece. Nos damos cuenta que pertenece al grupo orto y al grupo para, pertenece a dos grupos. Quiere decir que se puede realizar de dos maneras, en la posición 1,2 y en la posición 1,4. Utilizando la posición orto, donde nos dice que la posición es 1,2, CH3 sustituye la H del hidrógeno, la cual se va con el bromo y CH toma su lugar. En el otro caso pasa exactamente lo mismo, solo que la posición no será 1,3 de orto, sino 1,4 de para que también se pueda ubicar en el grupo para. Hoy en día, en la química orgánica, el adjetivo aromático y el sustantivo aromaticidad se sustancian en unas propiedades eléctricas muy concretas. Sin embargo, cuando se usaron por primera vez, allá por 1855, se referían al aroma agradable que tienen el benceno y algunos de sus derivados sencillos. El que acuñó por primera vez estos términos fue August Wilhelm Hofmann. Fue un químico alemán que hizo contribuciones considerables a la química orgánica. Su investigación sobre la anilina ayudó a sustentar las bases de la industria del tinte de anilina y sus investigaciones sobre el alquitrán de Ulloa sentó las bases para los métodos prácticos de su alumno Charles Mazdrel para extraer benceno y tolueno y convertirlos en compuestos nitro y aminas. Los descubrimientos de Hofmann incluyen formaldehído, hidrazobenceno, isonitrilos y alcohol acílico. Preparó 3 compuestos de etilaminas y tetraetilamonio y estableció su relación estructural con el amoníaco.
En aquel tiempo no se sabía de la existencia de los electrones y mucho menos de los orbitales atómicos y moleculares que lo contenían. La clasificación de los compuestos aromáticos en función de características organolépticas no era muy rigurosa. Se tardaron 70 años hasta que el premio Nobel Robinson, desde la anulación que lleva su nombre, utilizó el término sestete aromático de electrones para definir estos compuestos. Observó que el así llamado sestete aromático era especialmente resistente a su difusión. Aunque sus observaciones no tenían nada que ver con sensaciones olfativas, conservó el adjetivo aromático por respeto a la historia. Durante gran parte de esos 70 años, el benceno resistía toda explicación sistemática a su anormal comportamiento químico. Nomenclatura. Para la nomenclatura de los compuestos aromáticos, esta se divide en tres: monosustituidos, disustituidos y polisustituidos. Para el primer caso, los monosustituidos son una sola rama de sustituyentes. Su característica principal es que solo tiene una ramita, un compuesto o un grupo sustituyente. Para darle sus nombres, primero se le da el nombre a la rama, luego se le coloca la palabra benceno. En este caso, en este ejemplo, la rama solamente tiene un solo carbono, CH3, y cuando tiene un solo carbono se le llama met, y por ser una rama se le agrega el il. Entonces el primer ejemplo queda como nombre metilbenceno. Este compuesto se le puede llamar tolueno, ya que es otra manera de llamarlo y se encuentra así en muchos libros y en artículos de internet. En el siguiente ejemplo podemos ver que tiene dos ramas de carbono y cuando esto sucede se le llama etil, y como uno está unido al benceno se llama etilbenceno. Este no tiene nombre en común. En el siguiente ejemplo vemos que es del grupo OH, esto es el grupo hidroxi, y como está acompañado del anillo benceno se va a llamar hidroxibenceno. Su nombre común es fenol, como se puede encontrar en muchos libros y revistas. En el siguiente ejemplo podemos ver al grupo carboxi, COOH, unido con el benceno, y como están unidos su nombre será carboxibenceno. Su nombre común es ácido benzoico. En el otro ejemplo encontramos al grupo nitro, y como está unido al benceno su nombre será nitrobenceno. En el ejemplo siguiente tenemos al grupo amino, quiere decir que por estar acompañado del benceno su nombre sería aminobenceno y su nombre común es anilina. Continuamos con los disustituidos. Como su nombre lo indica, son aquellos en el que el anillo bencénico hay dos sustituyentes, o en otras palabras son aquellos que tienen dos ramas. Hay dos maneras de nombrarlo. La primera es enumerando el anillo, dándole nombre a cada rama acompañado de su número y al final se le agrega la palabra benceno. La otra manera es utilizando los prefijos orto, para y meta explicados anteriormente. Para aprender y entender un poco más de este tipo de nomenclaturas, veamos los siguientes ejemplos. La primera forma de hacerlo dijimos que era enumerando. Se coloca el número 1 en el compuesto principal y se va contando hacia la parte donde esté más cerca el siguiente compuesto. Entonces en este caso el primer ejemplo se llamaría 1-metil. Recordemos que se llama metil porque tiene un solo carbono. En el segundo tenemos el grupo amino y al final se le agrega la palabra benceno. Entonces el nombre definitivo será 1-metil-2-benceno. La segunda forma es usando las expresiones orto, meta y para. En este caso, como las ubicaciones están en 1 y 2, ubicamos cuál de las siguientes expresiones pertenece el ejemplo, orto, para o meta, y se le coloca la inicial de la palabra. Entonces en el ejemplo vendría siendo orto, ponemos la O de orto y lo demás igual. Su nombre sería O-metil-aminobenceno.
En el ejemplo pasado dijimos que el grupo NH2 era reconocido también con el nombre de anilina. Por eso en este caso también se puede escribir su nomenclatura de la siguiente manera: o metilanilina. Siguiendo con el otro ejemplo, lo primero que debemos hacer es enumerar. En este caso la rama se encuentra en la posición número 3. Recordemos que enumeramos hacia la dirección donde está más cerca el otro compuesto. Entonces, haciendo este ejemplo, como ya lo explicamos, su nombre quedaría 1-cloro-3-bromobenceno. La otra forma para darle nombre es orto, para y meta. Viendo el ejemplo y sabiendo que 1,3 pertenece a meta, entonces su nombre quedaría M-cloro-bromobenceno. En este caso tenemos hidroxi, OH, en la posición número 1 y al grupo nitro, NO2, en la posición número 4. Su nombre quedaría 1-hidroxi-4-nitrobenceno. Para la segunda manera de nombrarlo también puedo utilizar los prefijos como 1 y 4 significan para. Puedo colocar la letra P de para y su nombre sería p-hidroxinitrobenceno. Este también tiene otro nombre común, como lo mencionamos anteriormente. El hidroxi también es conocido como fenol, así que este también puede ser reconocido como fenol y su nombre quedaría p-nitrofenol. En este último ejemplo tenemos dos cadenas. Vamos a darle prioridad a la cadena más larga. Para empezar a enumerar, escogemos la cadena de abajo y a partir de ahí contamos hacia el otro compuesto y en este caso quedamos en el puesto 4. Vemos que en la rama número 1 tenemos una rama que tiene 3 carbonos y por tener 3 carbonos esta rama se llama propil. Y en la rama número 4 tenemos 2 carbonos. Cuando hay 2 carbonos esto se llama etil. Entonces su nombre sería 1-propil-4-etilbenceno. Para darle el nombre de la otra manera que existe, simplemente se escoge a qué grupo pertenece. Vemos que pertenece al grupo para, que es el 1,4 y su nombre quedaría p-propil-etilbenceno. Seguimos con los polisustituidos. La palabra poli significa varios. Es cuando el anillo benceno tiene más de 2 ramificaciones en su anillo. Y como vemos, su máximo número de ramificaciones es 6. ¿Cómo se les da el nombre a los derivados polisustituidos? Solamente lo vamos a hacer enumerando las ramas. En este primer ejemplo empezamos desde carboxi, COOH, que será nuestro número 1. Vamos hacia la dirección donde esté más cerca el otro compuesto y seguimos enumerando. El siguiente compuesto es el cloro, ubicado en el número 2. Y el tercero es el carbono. Recordemos que el carbono tiene una sola cadena y cuando es 1 se llama metil, entonces su nombre sería 1-carboxi, 2-cloro, 5-metilbenceno. En el siguiente ejemplo podemos notar que tiene 3 ramas y en cada una de ellas tiene un carbono, o sea que son iguales. Como son 3 carbonos, colocamos 1,2,3 trimetil porque hay 3 carbonos iguales y metil porque cada rama tiene un solo carbono y al final colocamos el benceno y el nombre quedaría 1,2,3 trimetilbenceno. En el cuarto ejemplo también enumeramos, podemos ver que hay 4 ramas. Podemos observar que en el número 1 tenemos una rama con 2 carbonos y cuando tiene 2 carbonos se dice ET y por ser una rama se le agrega el til. Entonces sería 1-etil. Siguiendo con el ejemplo vemos que se repite 3 veces el cloro, o sea que al igual que el ejemplo anterior también lo vamos a unir, pero con sus números. Entonces sería 2,3,4 y como se repite 3 veces el cloro sería tricloro. El nombre final sería 1-etil 2,3,4 tricloro benceno.